Curiosidades del mundo antiguo. Casi 46 sobre la 1 de la madrugada. Con esta sintonía, como siempre, recibimos a nuestro historiador de cabecera, Ignacio Monzón. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, y encantado de estar otra vez. Bueno, yo creo, lo que nos contaba Fernando Rueda sobre ese espía aficionado a todo tipo de sustancias, sí. Bueno, esto lo podemos aplicar también a la antigüedad, porque no son del siglo XX, nos equivocamos si pensamos así, ¿eh? Completamente, es otra de esas de esos elementos que son pues tan antiguos o más que el hombre, yo creo. ¿Desde cuándo? Bueno, nos acabas de decir en cierto modo, ¿no? Sí, desde que el hombre es hombre. ¿Desde cuándo se utilizan sustancias que modifican de alguna manera? Pues gracias a los grandes avances del siglo XX y de todas esas todos los estudios de herbología y de análisis de pólenes y de botánica, sabemos que perfectamente ya desde la prehistoria del hombre ya se conocían perfectamente drogas, precisamente como el cannabis. Uh-huh. Eso sí, tenemos que ir, ahora estamos contigo, historiador, ciencia de la historia, ciencia de lenguaje también, que se puede hacer, sí. Porque vamos a utilizar la expresión no en el sentido y con la acepción que lo hacemos en el tiempo actual cuando utilizamos la expresión drogas, uh-huh. Sino drogas en el más amplio contexto de la palabra, claro. Según lo que sería la definición que hace la Real Academia de la Lengua. Claro, y es una definición muchísimo más genérica, porque realmente lo que nos dice es que una droga es cualquier sustancia vegetal, animal o mineral que se emplea para la medicina, para la industria o las bellas artes. Es decir, entra, digamos, todo lo malo, pero también entra todo lo bueno. Y de hecho, ya en la antigüedad se juega con ese concepto, que una droga es algo importante, pero que puede ser bueno o que puede ser malo. Aparece, por ejemplo, en el mismo digesto, por ejemplo. Uh-huh. Y tenían diferentes tipos de funciones, uh-huh, como claro. En la actualidad, es decir... En la actualidad, me refiero, algunos grandes artistas lo utilizan para sus manifestaciones y algunas personas las utilizan también pues para sentir placer, diversión, para estimular su sensibilidad física, emocional o directamente para pasárselo bien o para... de juerga. Es decir, esos dos conceptos, esas dos utilizaciones, además de la médica, ¿existía ya en la antigüedad? Sí. Generalmente los registros que tenemos suelen ser muy oficiales y muchas veces son demasiado asépticos, entonces nos dicen siempre el ideal. Pero ya en Mesopotamia y en Egipto, que ya vemos las primeras utilizaciones del cannabis, por ejemplo, o de las adormideras del opio, en principio sí nos dicen siempre que la principal función es médica, ni siquiera es chamánica. Ni siquiera la suelen usar para contactar con los espíritus, pero sí de vez en cuando hay comentarios acerca de que tienen cierto peligro. Hay un libro fantástico de chino, de medicina, que es el Pen Zhao Qing, que es del siglo I, pero recoge una parte de los conocimientos médicos que tenían de antes. De hecho, se dice que es del siglo 30 antes de Cristo. Se dice que recoge de información de un personaje mítico. Y se dice precisamente que el que use demasiado el cannabis, porque el cannabis se usa para relajar, para quitar el dolor, etcétera, acaba encontrándose con los espíritus, acaba hablando con ellos, cosa que ellos no quieren. Y ahí es cuando comienza un poquito el mundo de la religión, o por lo menos de las religiones animistas, que hablan de este contacto con el mundo de los espíritus, porque las drogas han estado vinculadas desde hace milenios a este tipo de religiones, a la religión original, ¿no?, que es casi el chamanismo. Sí, y no solo miles de años, decenas de miles de años, porque lo que se ha descubierto precisamente por estudios también etnográficos y de antropología comparada, es que muchas poblaciones que siguen viviendo en estados pues prácticamente paleolíticos, que siguen viviendo a día de hoy, o sea, no me acuerdo ni a qué día estamos, creo que es día 14, ¿no? 15 ya. 15 ya de noviembre. Hace casi 2 horas el reloj. Pues, pero bueno, corporalmente ¿no? Estamos todavía ahí en el 14. Pero siguen existiendo seres o comunidades que siguen viviendo en esos estados. Y, por ejemplo, en América, y donde se usa la coca, el peyote o el yagé, precisamente para contactar, para abrir esa puerta de la mente, porque para ellos es algo artificial, pero que abre algo natural. O sea, ellos no creen que estén alucinando. Se ha dicho en ocasiones que esas pinturas rupestres que se encuentran no solo en la península, sino en prácticamente todas las partes del mundo, en el Sáhara, en Australia, por citar ahora 2 lugares que me vienen a la mente con pinturas en cuevas verdaderamente espectaculares, llamativas, sorprendentes y en cierto modo incomprensibles. Eso
ha hecho pensar que el uso de este tipo de sustancias o las visiones que se tenían bajo el efecto del consumo de este tipo de sustancias, bueno, pues fueron las que hicieron que los pintores y los artistas de entonces las manifestaran de esa forma. ¿De eso hay constancia que fuera así? Pues claro, de la prehistoria no sabemos, es lo que se ha sospechado. Y probablemente yo no conozco ahora mismo, no recuerdo de estudios que se hayan hecho en Australia, porque en Australia precisamente es una especie de pequeño mundo donde se han conservado muchísimas tradiciones antiguas. Ha sido, en la prehistoria fue como otro planeta distinto, ¿a que sí? En cierto modo, por su aislamiento. Pero en muchísimos aspectos, que es lo bueno que ha tenido, precisamente para, digamos, enseñarnos ejemplos de cómo podían ser las cosas. Muchos de esos dibujos no creo que fuesen producto de ninguna droga, porque están demasiado bien hechos, por ejemplo los bisontes de Altamira. Sí. Pero la visión de esas cosas, pues tampoco sería de extrañar, porque como digo, que tome drogas el chamán no es simplemente, pues eso, para, como diríamos hablando en plata, para pillar un ciego, sino para recibir un mensaje. Se hacen determinados momentos para recibir una inspiración concreta. Aunque como digo, en la antigüedad, por ejemplo, ni en Egipto, ni en Mesopotamia, eso suele pasar. Has mencionado Mesopotamia, que está en el origen de absolutamente todo. Sí. Oriente Próximo, toda esa zona que va desde la costa de la actual Israel hasta lo que es Asia Central. Ahí nació todo. Bueno, pues ahí también... Ahí en Bilbao. Son las dos cunas de la civilización. Y ahí también nacen y se conocen las primeras referencias a ese tipo de sustancias. Sí, las primeras referencias a lo que pensamos que es el cannabis sativa, es decir, al cannabis, con el término azula, al comercio de cannabis, por ejemplo, entre Asiria, ya desde el siglo IX, lo tenemos muy bien atestiguado en la biblioteca de Nínive, con las civilizaciones del Valle del Indo, con Mohenjo-Daro o con Harappa. Por ejemplo, el opio, Dioscórides, que es un médico griego del siglo I de nuestra era, nos habla, por ejemplo, del famoso opio de Tebas y de que Egipto era una tierra llena de drogas. O sea, para ellos era algo completamente natural, porque también es verdad que el ser humano estaba más vinculado con la naturaleza que nosotros. Y además en Egipto, también en Europa, ¿hay referencias antiguas sobre la utilización de estas sustancias? Referencias arqueológicas tenemos al menos desde el cuarto milenio antes de Cristo, pero referencias textuales sí. Heródoto, por ejemplo, sí nos habla en su libro cuarto de que los escitas usaban el cannabis en contextos funerarios. Estrabón habla de que los getas usaban algún tipo de droga y de hecho lo llama, no recuerdo ahora cómo es el término en griego, pero los que caminan entre el humo, porque esas sustancias se quemaban en una habitación, por ejemplo, para que todo el mundo lo aspirase y llegase, digamos, a esos estados alterados de conciencia. Lo más discutido en este caso es precisamente, por ejemplo, el mundo de Delfos, donde se sospecha que la Pitia tomaba alguna sustancia que era la que le permitía hablar con el dios Apolo. En cierto modo era una forma antigua de brujería. Sí. Sabes que en no pocas ocasiones las brujas estaban asociadas al consumo de mandrágora y de otras sustancias, sí, porque la mandrágora, el opio, los derivados, ¿no?, han sido quizá la droga más extendida a lo largo de la historia, claro, dentro de este contexto del que estamos hablando. Sí, claro, porque hay sustancias que son más calmantes, incluso el opio, pues depende de cómo se maneje y de cómo se procese y con qué se mezcle. Los egipcios eran muy aficionados, y también en la farmacopea griega aparece, estas drogas no se toman puras, se mezclan con vino, se mezclan con alguna sustancia, porque ellos ya saben que hay un grado en el que esa sustancia te puede beneficiar, y hay otro grado en el que si te pasas te puede hacer mucho daño. El término griego, farmacia, viene del término farmacón, de formix, que es veneno. Y de hecho el símbolo de la farmacopea es una serpiente vertiendo el veneno. Esto nos quiere decir que desde un principio, cuando se comenzaban a utilizar estas sustancias, se daba esa dualidad entre lo bueno que podría representar y lo malo que también representaba, ¿no? Sí, ellos lo conocen perfectamente, y de hecho los griegos ya empiezan a teorizar sobre eso y empiezan a crear una cosa que son las triacas, que es una especie como de conjunto de drogas que se tenían que tomar como una especie de tónicos, y lo toman muchísimos emperadores romanos. El mismísimo Augusto lo toma. Trajano los tomaba a diario. Bueno, Trajano era, en fin, un borracho y un de todo. O sea, es para hacerle un monográfico entero. Porque así se iban inmunizando e iban absorbiendo lo bueno de esa droga, pero se iban quitando lo malo. ¿Y los chinos qué decían de todo esto?
Los chinos, curiosamente, parece que conocen el cannabis antes que el opio. El opio lo tienen que traer de fuera y era un opio, en principio, o por lo menos unas adormideras con unas pequeñas cantidades de opio. O sea, que luego es verdad que ya en los últimos periodos, siglo XVII, XVIII, XIX, el opio chino empieza a ser muy famoso. Pero también tuvieron muchos problemas y intentaron legalizar ese consumo de drogas, porque lo vieron como un auténtico peligro. Ignacio Monzón,